Buenas tardes a todos, yo soy Agustín Estrada Negrete. Pues yo soy un asilado político y vengo a contarles mi testimonio. Primero que nada, decirles por qué soy asilado político. En México yo era maestro, era director de una escuela de educación especial. Eh, Era también un defensor de los derechos de los niños pobres, de los niños discapacitados. Y me movía en el Congreso del Estado de México, empujando leyes para tratar de modificar eh, todas las arbitrariedades y toda la violación a los derechos humanos que se viven en México. También fui amante del presidente que es actualmente en México, Enrique Peña Nieto, y soy el único testigo que queda vivo sobre el asesinato que él hizo porque él mató a su esposa. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Vamos a hablar del proceso de asilo político y vamos a hablar también de cómo se criminaliza también aquí en los Estados Unidos a los inmigrantes, lo cual no lo podemos permitir. Durante mi proceso como peticionario de asilo político, yo venía de haber sido criminalizado porque en la cárcel fui encarcelado, fui violado, fui torturado, me sacan de mi país, me resucitan primero en la Cruz Roja Mexicana y me sacan de mi país una organización de derechos humanos que se llama IDEAS y el Centro Agustín Pro. Después llego aquí a Estados Unidos, pues sobreviviente de tortura. No me sirvió a mí haber sido un profesionista, tener un doctorado. No me sirvió a mí nada de eso. Es decir, fui criminalizado en mi país por ser activista y llego a Estados Unidos y ¿qué creen? Ahora soy criminalizado por ser solicitante de asilo político. Se me da el trato de un criminal. Se me detiene como si fuera un criminal. Se me mete a otra cárcel como si fuera otro criminal y se me da un trato de criminal en nombre de la ley. Cuando eso sucede, a mí en particular me dio mucha tristeza, una situación lamentable, porque los asilados políticos venimos de sufrir una persecución y llegamos a un país a pedir ayuda y en ese país, en vez de ayudarse, se nos da una represión, una criminalización de la inmigración. Después en el centro de detención me encuentro que hay mucha gente que está solicitando asilo político y que lleva mucho tiempo detenida. Ahí esa gente me comenta, ¿sabes qué? En México no están dando, para los mexicanos no están dando asilos políticos. Para México dudo que te lo den. Entonces, ese comentario de ese imperativo para México no hay asilo político, a mí me llevó a reflexionar muchas cosas. Porque digo, bueno, yo no vine aquí por mi gusto, en mi país yo era profesionista, tenía carro, tenía una bebé que acababa de nacer, yo soy transgender, pero bueno, también soy papá. Y hay muchas cosas que yo tuve que dejar por salvar mi vida. Una organización de repente me despierta en la Cruz Roja y me dice, ya no puedes estar aquí y me sacan del país. Vengo a parar aquí a Estados Unidos y yo digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, empecé a sufrir todo lo que viene siendo un proceso de criminalización de la inmigración. Me puse entonces a analizar qué es lo que estaba pasando y me di cuenta que aquí en Estados Unidos, en nombre de la seguridad nacional, lo ponen como un pretexto para negar los asilos políticos, condenan a los inmigrantes en nombre de la seguridad social. El sistema judicial de los Estados Unidos siento yo que está prácticamente viciado, está podrido, se puede decir esa palabra, no es funcional. Y también me doy cuenta que el sistema judicial funciona así porque la gente en los Estados Unidos es manipulada.
la gente en Estados Unidos se le fabrica todo el tiempo el miedo de que Estados Unidos va a ser destruido, cuando en todos lados, por algunas iniciativas políticas de los Estados Unidos, se está destruyendo a otros países, se está creando pobreza en otros países y eso genera la emigración forzada. Entonces, hay muchas cosas que parecen tan ridículas que es muy importante que en la universidad se hable de estos temas para que los estudiantes, los maestros, construyan una sociedad diferente, un tejido social diferente y se vaya poco a poco eliminando esta situación de violación a los derechos humanos. Yo no creo que sea una crisis de derechos. El nuevo sistema neoliberal capitalista, que bueno, ya tiene muchos años aquí en Estados Unidos, es su historia prácticamente, pero el actual sistema, quienes lo están llevando, en el grupo, en el poder, lo que está buscando es ir modificando los derechos humanos, así como se modifican los valores. Max Schiller, un escritor alemán, él comentaba que los valores se van modificando y otros se perpetúan. Entonces, en los derechos humanos está pasando lo mismo. Lo que antes era un derecho a la inmigración, un derecho al asilo político, ahora te dicen, ¿sabes qué? Ya no tienes ese derecho. Ahora eres criminal porque ya lo cambié. Ajá, y entonces te dan todo ese trato que se da a un criminal. Posteriormente a eso, después de pasar todo ese proceso de vivir en la calle, de ir a buscar shelters, porque yo aquí no tengo familia, me encuentro con la situación que tampoco podía entrar a los shelters. En uno que porque no era drogadicto, en otro porque no era mujer, en otro porque no había estado en la cárcel por delincuencia, en la otra porque no era militar y no podía entrar a ningún shelter. Entonces, pues bueno, el parque me esperó. Pero en esa lucha, en esa vivencia en el parque, en las calles, al ser homeless, conocí a mucha gente y me enteré de las problemáticas que estaba viviendo la gente, que la gente estaba siendo deportada, que en esta administración era donde más se estaba deportando a las personas y que había mucha gente que tenía mucho miedo. Entonces lo que yo hice fue empezar a visitar los centros de detención. Como yo estuve detenido siendo inocente, tanto en México como aquí en Estados Unidos, en el centro de detención, porque yo soy solicitante de asilo político, no tienen por qué meter a los asilados políticos en un centro de detención. Un oficial de asilo político, un oficial de deportación, sin ninguna prueba, sin ningún elemento, dice, yo te pongo una fianza de $12,000, de $15,000, de $8,000. Y uno dice, oye, ¿qué te pasa? ¿En qué te estás basando para multar a alguien? Porque yo soy la autoridad. Tenemos oficiales de deportación que solo por ladrar como perro, actuar que son malditos, son malvados, dicen, porque yo soy la ley y si yo quiero te dejo salir. Y uno dice, lo que faltaba, la injusticia, la impunidad en su totalidad. ¿Cómo puede ser posible? Me llamaba a mí la atención que recientemente, el año pasado, cuando Obama sacó un apoyo para las familias migrantes, que yo no le veo la verdad apoyo porque no les ayuda a obtener una seguridad en este país, una juez dice, ¿sabes qué? No te lo acepto. Y entonces resulta ser que un juez no puede rebatirle la multa que impone un oficial de asilo de deportación. Dice que él no tiene la autoridad suficiente. Y yo dice, caray, ¿cómo sí tiene autoridad un juez para decirle al presidente que no, pero no le puede decir al oficial de deportación tampoco que no? Entonces, estamos ante un sistema corrupto donde los jueces dan decisiones conforme se los piden, conforme a un sentido político, a un Estado de derecho que responde a un interés político, a un interés de poder. Entonces, yo lo que hago, bueno, lo que pueda voy a ayudar a mis amigos que están adentro y a los que no lo son. Me doy cuenta de que hay muchas injusticias, empiezo a tocar puertas
para tratar de buscar abogados pro bono que me ayuden a sacar a la gente que está en la detención. Y bueno, me dicen muchas organizaciones pro bono, ¿sabes qué? Como esta persona está detenida en el centro, California, nosotros solamente defendemos a la gente en San Diego, entonces no los podemos ayudar. Los abogados, yo fui pro bono, pero ahora ya no, porque solamente era abogado pasante o estaba por hacer su examen de abogacía en la barra y entonces necesitaba agarrar experiencia y ahorita ya no hago trabajos pro bono. Entonces no había quien los ayudara. Lo que yo hice solamente fue lo que hacía con los niños en las aulas antes de ser director. Enseñarlos a pensar, enseñarlos a defenderse y traerles todas las pruebas que pudieran para defenderse del juez. Pero la arbitrariedad continuaba. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Yo quisiera, sobre todo, que como sociedad contemporánea, sociedad de nuestros días, empezáramos a construir un tejido social que ya tiene muchas raíces históricas en este país, sobre la importancia de defender los derechos humanos internacionales, de pugnar porque se modifiquen esas leyes, pero velar que se lleven las iniciativas a las cámaras y que sean votadas. Que ustedes como ciudadanos, porque yo ahorita soy residente, todavía no puedo votar, que ustedes como ciudadanos se fijen a quién ponen en el poder, porque a la gente que ponen en el poder es la gente que va a construir las leyes con las que los van a gobernar. Y si ustedes no tienen cuidado en eso, todo el tiempo van a ser manipulados, utilizados como sociedad y van a enfrentar esas leyes injustas. A veces los senadores, los diputados o los congresistas, aquí les llaman congresistas me parece a los diputados, no saben nada de leyes, pero dicen, yo voy a hacer una ley porque estoy en contra de los asilados políticos porque ellos vienen a quedarse a nuestro país, ¿no? Un prejuicio, eso es un prejuicio, eso no es una ley. ¿Y qué creen? La vuelven ley. Y de repente estoy en contra y bueno, si el niño nació aquí, que el niño se quede, pero a los papás me los echan, ¿no? Y ahora ya es ley eso es un prejuicio, no puede ser una ley. Y sin embargo ya lo impusieron como ley y ahora todos nos tenemos que mover sobre esa ley. Los abogados, la sociedad civil, todo mundo. Entonces yo les quiero hacer esa atenta invitación que siempre cuando voten vean el perfil de las personas, cuáles y conozcan las leyes, porque además aquí en Estados Unidos se vive una falsa democracia también. O sea, les dicen, estas son las leyes que nosotros hicimos y voten por una o voten por la otra, en cualquiera de las dos les va a ir menos mal y ya tienen a los grupos, hay que apoyar esta porque es en la que nos va a ir menos mal y uno dice, ¿cuál democracia? Así ellos les están poniendo el contenido de la ley y los traen como borregos votando por esa ley. No es posible. Yo quiero pedirles eso, que hay que defender los derechos humanos, que construyamos y cambiemos el Estado de Derecho. Cierro mi participación con esto. Nos volvimos conscientes del derecho a tener derechos y del derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada. Solo cuando aparecieron millones de personas que habían perdido dichos derechos y ya no podían recuperarlos. Por eso, lucha, 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 no dejes de luchar por una educación incluyente y social, el pueblo unido y al mundo transformando. Y como decía Carlos Marx en su 11ª tesis, hay que transformar y lo tomamos en la educación, educar para transformar. Muchísimas gracias.